Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro video. En el video número 20, Filipenses, y estamos analizando la etapa número 4 todavía, donde estamos elaborando un bosquejo preliminar que nos habla acerca de la teología de nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos motiva para trabajar en el cristianismo? ¿Qué es lo que nos motiva para transmitir el conocimiento de la palabra de Dios a otras personas? Voy a tomar como base los versículos del 12 al 18, capítulo 2, versos del 12 al 18, y le voy a dar una lectura para un mejor entendimiento. Dice el párrafo: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Continuamos entonces con la explicación de lo que acabamos de hacer en estos momentos. Estamos viendo aquí en estos momentos el versículo 12 como inicio. ¿Qué aparece en el versículo 12, así como lo tenemos aquí en nuestro pizarrón? Aparece esta idea: que cualquier actividad que se vaya a realizar, cualquier trabajo que se vaya a realizar, debe de tener el consentimiento de la iglesia. Cuando Pablo habla de esta manera en el verso 12, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hablamos acerca de que la iglesia tiene la autoridad de Dios, tiene el poder de Dios, tiene el amor de Dios para realizar las actividades que tiene que realizar. Cuando hablamos aquí en el versículo 12, donde dice, habéis obedecido, la frase habéis obedecido nos está indicando que la congregación ha seguido los pasos, ha seguido la instrucción que Pablo les ha proporcionado, que Pablo les ha dado, que nuestro Señor Jesucristo le ha dejado a los apóstoles para que ellos a su vez puedan retransmitir el conocimiento adquirido a través del Espíritu Santo, a través de nuestro mismo Señor Jesucristo, transmitido a otras personas. Entonces, esas personas, cuando reciben el conocimiento de Cristo, el párrafo verso 12 nos dice que ellos siempre han obedecido. Nos habla de que la obediencia es algo que permanece, que está en el cuerpo de Cristo, en la congregación de los filipenses, que es de la que estamos hablando en estos momentos. Cuando Pablo dice otra frase en el mismo versículo 12, donde dice, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, nos está hablando acerca de que los filipenses han adquirido la convicción. No han sido obligados, no están siendo engañados, sino que por convicción están actuando en estos momentos, lo cual indica una congregación que ha aprendido y ha puesto en práctica las enseñanzas del Señor. Cuando aparece el verbo donde dice ocupaos, dice el texto del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación. La palabra ocupaos en vuestra salvación significa que simplemente ellos están preocupados, ocupados en realizando actividades que le va a producir la salvación, que están haciendo lo que el Señor ha ordenado. No tan solo que obedezcan el Evangelio, sino también que se preocupen por otras personas y les transmitan el conocimiento que ellos ya han recibido. No es correcto, no se vale nada más recibir el conocimiento y entonces alimentarnos nosotros y crecer fuertes espiritualmente hablando, sin comunicarlo a otras personas. Es menester, es deber para todo cristiano transmitir el conocimiento que vamos adquiriendo, transmitírselo a otras personas. Hay otra palabra que aparece aquí en el versículo 12, dice con temor y temblor.
Esa es otra característica del consentimiento de la iglesia. La iglesia está de acuerdo. La iglesia ha consentido, ha aprobado las enseñanzas que Pablo les ha dado. Y ahora cuando Pablo les dice que se ocupen en esas actividades con temor. Y la frase con temor y temblor indica un temor reverente. No un temor porque se sepa o se conozca de un Dios que va a destruir al pecador. No, es un temor reverente, un temor de respeto hacia el Todopoderoso, hacia Dios, que nos ha ofrecido la salvación, nos la ha dado y la hemos adoptado. En el caso de los filipenses, la adoptaron, pero nosotros hacemos la aplicación constantemente hacia nuestras personas en esta época. Tenemos un párrafo más, el verso 13, donde nos dice lo siguiente, la siguiente idea, se la vuelvo a releer, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa frase nos habla de la centralidad de Dios. Dios es el que actuó en Filipos. Dios es el que actuó en la ciudad o en el lugar donde usted existe y donde usted se convirtió en cristiano. Y si usted no es cristiano, usted es una persona de una comunidad cualquiera, bueno, Dios está actuando en esa comunidad y está buscando los elementos que son fieles a Él, o aquellas personas que quieran conocer más acerca de Cristo. No estamos hablando, la carta a los filipenses no fue dirigida a los testigos de Filipenses, testigos de Jehová de Filipenses, o a los mormones de Filipos, o a los católicos de Filipos, o a los pentecostales de Filipos. Está enviándoselos, fíjense bien, la carta se les está enviando, este mensaje se lo está enviando Pablo, a los cristianos de Filipos, a la iglesia de Cristo. Si hablamos de la iglesia de Cristo de Filipos, entendemos que existían ahí otros grupos religiosos. Por supuesto, los grupos que adoraban aún los dioses paganos, que adoraban las estatuas paganas de los europeos, de los romanos, de los griegos. Entonces, va a haber una diferenciación entre el grupo que recibe la carta, que son los filipenses cristianos convertidos, y aquellos grupos sectarios que adoran a Apolos, a Afrodita, a Zeus, y bueno, cualquiera que sean los dioses que ellos adoraban en esa época de la historia. Pero Pablo le está diciendo, dice que la centralidad de Dios debe ser tomada en cuenta porque en cada congregación, dice el texto, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que actúa en el corazón de la persona para convertirse? Es Dios. ¿Quién es el que actúa en el grupo congregacional para poder realizar las actividades que Dios quiere que se hagan? Es Dios. Entonces, Dios es el que actúa para toda obra buena en la congregación de Filipos, así como el enemigo de Dios también actúa para toda obra mala que hagan la gente de Filipos que no son cristianos, o aún los cristianos que abandonan el cristianismo para realizar actividades que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Encontramos entonces esto, ¿qué es lo que nos motiva? Vamos a ver el versículo 14. En el versículo 14 encontramos esta idea. ¿Cómo es ese consentimiento? Tengo anotado el versículo 14 y 15. ¿Cómo es esa idea que aparece en esos versículos? Bueno, le damos lectura y extraemos lo principal. Dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Varios aspectos que vamos a destacar en estos dos versículos. Primero, el perfil del consentimiento, el perfil del acuerdo de la congregación. La congregación está de acuerdo en recibir el nombre de hijos de Dios, en recibir el nombre de cristianos salvados por el evangelio que Pablo les haya ido a enseñar en tiempos anteriores. Ahora Pablo les menciona, les escribe esta carta y les está diciendo en los versículos 14 y 15 cómo es el perfil de esas actividades, de ese consentimiento, de ese actuar de la congregación. Lo primero que Pablo menciona en esta sección del verso 14, cuando dice, hagan todo sin murmuraciones. Lo cual nos indica que aunque sea una congregación de la Iglesia de Cristo, debió de haber existido ciertas actividades dentro de la misma congregación que producía problemas de conciencia para Pablo, más bien de tristeza, al saber que dentro de la congregación existen personas que tienen contiendas, que tienen murmuraciones. Entonces, su
Su consentimiento, su actividad, sus acciones tienen que ser sin murmuraciones, verso 14, tienen que ser sin contiendas, verso 14. Al ser sin murmuraciones y sin contiendas, entonces entendemos, por lo que Pablo está expresando, que en la congregación existen diferencias entre los miembros. ¿Son permitidas las diferencias en los miembros de una congregación? Son permitidas siempre y cuando no destruyan la unidad en general, no provoquen división dentro de la congregación. Más adelante vamos a saber que las que están en contienda son Evodia y Síntique, las que están provocando estos disturbios. Pero al final de su carta, incluso Pablo recomienda que se les ayude, porque también ellas colaboraron en el Evangelio junto con Clemente y junto con otros personajes, según miramos al final del capítulo, casi al final, del capítulo 4 de Filipenses. En fin, estoy equivocado. No es al final del capítulo 4 de Filipenses, es al principio, donde dice, capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces Pablo se está dando cuenta que hay contiendas, que hay murmuraciones. Y luego les recomienda, después de eliminar las contiendas y las murmuraciones, les recomienda, o más bien les dice, cuáles son las características que deben de mostrar en el versículo 15. Les dice que sean irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Que no haya ninguna cosa que se les reprenda, que se les tenga que decir a ellos acerca de su comportamiento. Que su actitud en la comunidad de Filipos, en la ciudad o pueblo de Filipos, sea una conducta correcta, adecuada. Quizá podemos decir que Pablo pide demasiado a los filipenses, pero en realidad es la conducta que se nos pide a todos los cristianos. Que caemos en ocasiones, cometemos errores en ocasiones, es correcto, pero Dios siempre nos dice que retornemos a Él, que le pidamos perdón y podemos retornar otra vez al seno del grupo que son el grupo de los salvados. Otra frase que se menciona en el versículo 15 dice, para que sean sencillos hijos de Dios. La palabra hijos de Dios nos distingue inmediatamente que debe haber otros hijos que no son de Dios. Si ustedes recuerdan o quieren leer el capítulo 8 de Juan, en los últimos versículos más o menos del 40 al 42, 43, donde Jesús está hablando con los judíos y les dice que si los judíos no conocen a Cristo, le dice porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando hacemos presentaciones de esta naturaleza, tenemos que tomar aquella sección donde Cristo Jesús está hablando con los judíos y les está reclamando, le está diciendo que ellos no creen en Él porque ellos no son hijos de Dios, sino porque ellos son hijos de su padre el diablo y que las acciones de su padre hacen constantemente. Y ya sabemos, después Jesús añade en ese párrafo, según el libro de Juan, capítulo 8, del 40, 43, 44 más o menos, le dice que ustedes son de vuestro padre el diablo y ustedes hacen las cosas que vuestro padre quiere que vosotros hagáis. Pero ahora, cuando en este versículo 15, capítulo 2, 15 de Filipenses, les dice que ellos tienen que ser irreprensibles para que en el día de Cristo, estoy viendo el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Hijos de Dios sin mancha. Esa frase de hijo de Dios indica que es una característica especial que solamente les corresponde a los cristianos. Los cristianos son los que son llamados hijos de Dios. He mencionado entonces que no cualquier persona puede ser llamado hijo de Dios. Quizá usted, si no es cristiano, se podrá molestar y decir, entonces, ¿yo qué soy? Porque usted dirá, yo soy del grupo X, soy del grupo H, del grupo Z, de la iglesia más grande e importante del mundo, de la iglesia que le siguen en cantidad de miembros, que tiene millones y que está reconocido y que maneja muchos millones. Y eso puede ser quizá algo de mucho gusto para usted, pero usted no es hijo de Dios. Usted es, infortunadamente, si no sigue las instrucciones de cómo se obedece el Evangelio, usted es un hijo del enemigo de Dios, Juan 8:44. 43-44. Así que entonces, teniendo eso, sin ánimo de ofenderlo, nada más explicando lo que es la verdad, y usted puede corroborarlo, usted tiene la opción de conocer el Evangelio, de convertirse en hijo de Dios. ¿Qué cree usted o qué piensa usted que Pablo le fue a enseñar a los filipenses en sus viajes misioneros? En su primer viaje, en su viaje misionero, cuando fue enviado hacia allá y encontró gente que fue convirtiendo. Bueno, lo único que les enseñó fue el Evangelio.
Y usted dirá, bueno, ¿pero qué es el Evangelio? A mí también me lo han enseñado. No se equivoque, a usted no le han enseñado el Evangelio. A usted le han inculcado las doctrinas que sus líderes religiosos quieren que usted conozca. Y si usted es una persona muy religiosa, muy devota en el grupo donde usted se encuentra, salga de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. O sea, conozca la verdad. Miren, le voy a recomendar otra vez, constantemente en mis videos hago la misma recomendación. Busque en YouTube Moctezuma Plan de Salvación. Simplemente escriba esas frases en el buscador de YouTube y usted va a encontrar ahí varios videos donde explico paso a paso el plan de salvación y cómo sus pecados pueden ser perdonados. Bueno, ese plan de salvación ya lo tengo sintetizado. Pero cuando Pablo está enseñando a los filipenses cómo ser salvados, entendemos que Pablo, por ser un conocedor profundo de las escrituras del Antiguo Testamento, utilizó los mejores argumentos para explicarle a los filipenses y los filipenses fueron convencidos. ¿Quiénes eran los filipenses? ¿Qué cultura tenían? La cultura griega, una de las culturas más, vamos a decir, más importantes de la humanidad en el pasado. Tenían filósofos y hasta la fecha siguen teniendo o existen escritos de esos filósofos, Platón, Aristóteles, Pitágoras. Entonces, estas personas, estos filósofos, les enseñaron a ellos, a los atenienses, a los griegos en general, su cultura y muchos conceptos. Entonces los griegos pueden sentirse contentos porque su cultura es reconocida en todas partes del mundo. Cuando Pablo llega, tiene que extraer todo el conocimiento que él tiene del Antiguo Testamento y presentarle a los filipenses evidencias de que el Cristo había nacido en Jerusalén, había sido crucificado, había nacido en Palestina, había sido crucificado en Jerusalén y había resucitado y había ascendido al cielo. Y que ahora él, junto con los demás apóstoles, andan transmitiendo el Evangelio en todas partes del Imperio Romano. Eso es lo que debió haber enseñado Pablo. No creo que haya ido a enseñar sus doctrinas personales, sus ideas personales o sus interpretaciones personales de las Sagradas Escrituras. Él antes de ser cristiano, era un fariseo celoso de la ley y hacía interpretaciones adecuadas, correctas. Y había subido a una alta posición entre los fariseos, entre los líderes del pueblo judío. Así que estaba haciendo méritos para quizá llegar a ser un día, vamos a decir, el presidente del grupo de los judíos que gobernaban Palestina con el permiso de los romanos. No sabemos qué más, pero Pablo perseguía objetivos terrenales, quería ser el más importante o uno de los más importantes de los guías de los judíos. Cuando conoció a Cristo, camino a Damasco, entonces su mente sufrió una gran transformación, su ser entero se conmovió y se rindió ante el Señor diciéndole, Señor, ¿quién eres? Y Jesús viene y le dice, yo soy aquel a quien tú persigues. Y por supuesto Pablo no andaba persiguiendo a Jesús, andaba persiguiendo a los hijos de Jesús, a los miembros de la iglesia. Entonces Jesús le dice a Pablo, cuando Pablo le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, vete a Damasco, hospédate en tal lugar y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y ya estando en Damasco, un cristiano llamado Ananías va y le enseña el evangelio a Pablo y Pablo se bautiza para que sus pecados sean perdonados. Y esa es una parte que a muchos de ustedes les desagrada, que les expliquemos cómo Pablo, siendo apóstol, también tuvo que obedecer el evangelio. Es correcto. Tuvo que obedecer el Evangelio. Bueno, continuamos, ya estoy haciendo bastante comentarios sobre esto. Vamos a ver entonces lo que dice el versículo 15, se lo voy a leer aquí, dice, la última parte, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando en la parte anterior del versículo dice que viven en medio de una generación maligna y perversa, la generación maligna y perversa se está refiriendo precisamente a los griegos de Filipos que aún practican las aberraciones de sus dioses falsos, más la presencia de algunos judaizantes, algunos judíos que están molestos por el trabajo que está realizando Pablo. Son judíos cristianos que quieren imponer a los cristianos recién convertidos por fe, los quieren convertir también en hijos del diablo, porque quieren que también se circunciden y quieren que practiquen también las normas del Antiguo Testamento, algunas. Pero Pablo nos ha mencionado en varias partes de sus escritos que somos salvos solamente por fe y por gracia. No necesitamos hacer ninguna práctica del Antiguo Testamento. Eso es sabido.
Pero al final del verso 5 dice, ustedes resplandecen como luminarias. La frase que usas en el español de España, cuando dice, en medio de la cual resplandecéis vosotros como luminares en el mundo. Quiere decir que el grupo de filipenses, el grupo de cristianos en Filipos, son personas que se distinguen inmediatamente del resto de la comunidad radicando en Filipos. ¿Qué características presentan entonces estos cristianos? No podemos escarbar y encontrar rápidamente todas las características, pero basta y sobre con lo que Pablo está diciendo. Dice, ustedes ya resplandecen como luminarias en medio de ese pueblo sumido en las sombras de la ignorancia religiosa. Bueno, usted también, donde quiera que se encuentre, puede ser una luz que alumbre la ignorancia de las gentes que lo rodean. Créame, estoy seguro que en el lugar donde usted se encuentra debe de existir un 95%, 90-95% de personas del total de la población que no son cristianas y solamente un mínimo porcentaje de personas, un porcentaje de la población del lugar donde usted se encuentra se han convertido en cristianos. O quizá nadie es cristiano en su comunidad y usted tiene la oportunidad hoy de conocer el Evangelio y de iniciar un pequeño grupo de personas que se dediquen al estudio de las Escrituras. Déjenme leerles un poquito más acá en el versículo 16. En el versículo 16 se encuentra otra idea, la centralidad de la revelación. Voy a leerles lo que dice el verso 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando Pablo está diciendo esta frase, nos está diciendo que prácticamente el cristiano, la iglesia de Filipos, debe estar centrado en las proposiciones reveladas por Pablo y por supuesto por las demás cartas que posteriormente recibieron, copias tanto de las cartas que Pablo escribió a los Efesios, a los Colosenses, a los Corintios y que los filipenses debieron de haber recibido copias porque fue una instrucción que Pablo proporciona. Incluso las iglesias que se establecieron en Asia, todos debieron de haber tenido copias de todas las cartas que los apóstoles escribieron. Así que entonces ellos son personas que tienen que aceptar la revelación de Dios. Por eso la primera frase que dice en el versículo 16, asidos de la palabra de Dios. La palabra asir significa estar agarrados, estar tomados de la palabra de Dios como aquel que se aferra a una tabla de salvación y está hundiéndose en el mar. Bueno, usted y yo, antes de ser cristiano, usted también, navegamos en el mar del pecado, navegamos en el mar de la perversidad y nos vamos a hundir irremediablemente. Cuando nos enseñan el Evangelio es nuestra tabla de salvación y es el único poder de Dios, poder que Dios ha usado para salvar a la humanidad actualmente. El Evangelio. No va a venir Cristo personalmente a salvarlo. Quítese esa idea de su cabeza. Su estatua, su imagen, por muchas oraciones y veladoras que le prenda, no lo va a salvar a usted. Es nuestro Señor Jesucristo, así que usted tiene que asirse, agarrarse fuertemente de la palabra de Dios si usted quiere ser salvo. Dice el verso 16 más, dice, para que en el día de Jesucristo, de Cristo, yo pueda gloriarme. Cuando Pablo dice yo pueda gloriarme, significa el gusto, la alegría, el contentamiento que Pablo va a tener al llegar a los cielos y hablar con el Señor y decirle, Señor, te presento a los filipenses, personas que les enseñé el Evangelio, personas que se convirtieron, que creyeron en ti. La otra frase donde dice de que no he corrido en vano, Pablo va a tener de qué gloriarse porque su trabajo determina el fin. Si Pablo realizó un buen trabajo buscando almas para el Señor, el fin de él va a ser estar en la presencia del Señor. Si no lo hizo, entonces el fin de él es estar fuera de la presencia del Señor. Estamos seguros que Pablo hizo lo mejor y enseñó todo el conocimiento adquirido y se lo transmitió a los filipenses y a otros cristianos. Así que podemos estar seguros que Pablo, el Señor, va a estar, en el momento del juicio final, va a estar a la derecha del Padre. ¿Dónde están estos momentos? Bueno, cuando usted lea mi plan de salvación, va a encontrar en dónde se encuentra Él. Se encuentra esperando simplemente a ser resucitado para irse eternamente con un cuerpo transformado a la presencia del Señor. Muy bien, y al finalizar el versículo 16, dice, para que yo me pueda gloriar de que no he trabajado en vano. Pablo tiene de qué gloriarse. Pablo puso un objetivo en su trabajo. Quiere buscar más personas que sean salvadas.
Luego encontramos en el versículo 17 y 18, encontramos estas frases. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? Bueno, vamos a leérselas para que ustedes las vean. 17 y 18 dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuál es la realidad personal de Pablo? Cuando él dice, derramado en libación. Posiblemente usted no me comprenda la palabra libación, pero rápidamente le informo que en el periodo antiguo testamentario, los judíos cuando hacían sus sacrificios de animales, iban al templo, cada ocasión que se presentaba, iban al templo, ofrecían sus animales para que sus pecados fueran perdonados, y entonces ocasionalmente o frecuentemente llevaban vino. Y entonces los sacerdotes también ofrecían el vino, y después de que estaba ya la carne puesta sobre el altar de los sacrificios, derramaban vino. La palabra libación significa prácticamente derramar el vino que está presentado como ofrenda. Así que cuando Pablo usa esa figura retórica del Antiguo Testamento y dice, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio, dice Pablo en el verso 17, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, da la idea de que el sacrificio de los filipenses, la fe de los filipenses está siendo ofrecida a Dios como una especie de sacrificio. Y entonces Pablo es derramado en el mismo sacrificio y está ofreciéndose a Dios. Cuando él dice, aunque yo sea sacrificado en libación. Y después él afirma una frase que nos habla de su realidad personal. Dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Esa es la vista, es el punto de vista de su realidad personal. Gozarse y regocijarse con los cristianos que han conocido el cristianismo. Usted puede conocer más, y si tiene muchas más dudas, no dude en escribirme a mi correo electrónico. Escríbame, envíeme una palabra cualquiera, un mensaje cualquiera, o una pregunta que usted quiera saber. Y si, créame, no soy sabio totalmente, si alguna cosa no conozco, la investigo. Y si aún así no la encuentro en mi biblioteca, bueno, pregunto a hermanos más sabios y obtendré la respuesta para enviársela. Así que ese ejemplo de Pablo cuando dice que se goza y se regocija es algo que está buscando. Luego, una recomendación que habla acerca de la autoridad de Pablo, la autoridad apostólica. Al final del verso, más bien en el verso 18, cuando dice, casi les ordena, asimismo les ordeno, les digo, gócense y regocíjense también vosotros conmigo. En pocas palabras, Pablo le está diciendo que su palabra, su ejemplo, su vida, su vista está centrada en Cristo Jesús y está preocupada en los filipenses, los cristianos a los cuales se les envió esta carta. Entonces, usted, si ya es cristiano, entiendo que ya debió de haber recibido mucha información acerca del libro de Filipenses. Quizás sus predicadores ya le hablaron lo suficiente a ustedes, o quizá usted no es cristiano y usted no sabe nada de estos conceptos. Entonces, siga todos mis videos, búsquelos en YouTube y usted puede ir conociendo lo que voy presentando poco a poco. Si usted observa, no hacemos grandes presentaciones porque tenemos material pequeño, no se necesita mucho material de grabación para poder hacer unas presentaciones. Algo sencillo, un pizarrón, unos cuantos marcadores, una cámara, una computadora para enviar los videos a YouTube y es todo. Y usted conoce en la puerta de su casa, usted puede conocer, puede estudiar, puede analizar, y si usted no es cristiano, decide convertirse en cristiano, escríbame. Y yo lo pondré en contacto con la congregación de la Iglesia de Cristo más cercana a su área. No tengo más que decirle en esta sección. Nos miramos en el video número 21. Que la pase usted muy bien. Bendiciones.